Si vamos a hablar de colonoscopía virtual, primero me gustaría decir de qué se trata. Es un método de examen que se basa a través de tomografía computada, multi-slice, que con software especiales que permiten una correcta evaluación y reconstrucción tridimensional del tracto digestivo, permite un exquisito detalle anatómico y por ende diagnosticar pequeñas y grandes lesiones del tracto digestivo bajo. Para presentarles aquí, vamos a ver una lesión que es exofítica y crece hacia la luz intestinal, y la reconstrucción tridimensional de esta lesión, que refleja una lesión elevada, polipodia, de contornos polilobulados, característica de las lesiones tubulovellosas. La indicación de este estudio fue hecha que la endoscopía había llegado a este nivel y había un stock orgánico que no permitía progresar más allá del endoscopio, con lo cual el procedimiento endoscópico virtual fue dirigido a evaluar la posibilidad de que existían lesiones sincrónicas en este paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de este procedimiento? Y la más importante es que hoy la colonoscopía virtual forma parte de los programas de screening de cáncer colorectal. No descarta ni cambia, ni por supuesto va a reemplazar la endoscopía óptica, que sigue siendo el método gold estándar para la detección de las lesiones colorectales. Pero creo que es hoy una alternativa para que ustedes conozcan que podemos realizar este tipo de práctica en forma concomitante previo o posterior a la realización de endoscopías convencionales. ¿Por qué? Porque también tenemos como indicación aquellos pacientes que tengan temor o contraindicaciones clínicas al uso de anestésicos. Hoy casi todos los centros gastroenterológicos utilizan y realizan estudios endoscópicos bajo control de anestesia total, y hay pacientes que tienen muchas contraindicaciones clínicas, por ejemplo aquellos con displasias sanguíneas que necesitan hacer preparaciones previas, o aquellos que probablemente tienen el temor propio al uso de anestésicos. Y una indicación bastante importante es las colonoscopías incompletas. El año pasado, en el Congreso Argentino de Gastroenterología, una de las vedettes justamente fue la colonoscopías incompletas, donde dos grandes centros de la ciudad de Buenos Aires presentaron estadísticas que fueron bastante coincidentes entre ellas. A través de colonoscopías incompletas, el 14 y el 11% en cada una de las series presentó lesiones que no habían sido posibles de diagnosticar en la primera endoscopía, ya sea porque estaban mal preparados por restos o porque había luz o ángulos infranqueables a la endoscopía, donde la colonoscopía virtual tuvo un gran desarrollo en el diagnóstico de estas lesiones. Y por supuesto podemos evaluar todas aquellas otras indicaciones que son propias de la colonoscopía óptica, que también pueden servir como indicación para la colonoscopía virtual. ¿Cuáles son las ventajas con respecto a la endoscopía convencional? No requiere sedación, es un método menos invasivo y mucho más seguro hacia el paciente. Nos garantizamos la evaluación total del colon. Sobre 2.500 pacientes que venimos haciendo desde el año 2007, solamente 2 pacientes no pudieron ser evaluados en la totalidad del marco colónico porque la estenosis era totalmente infranqueable a la insuflación aérea. Y una gran ventaja es la que les mostré al principio, que permite evaluar el colon proximal a la lesión estenosante. Es un método que da muy poco tiempo y también, como gran ayuda, permite evaluar los órganos abdominopelvianos, es decir, podemos dar una somera apreciación diagnóstica de cómo se encuentra la glándula hepática, vaso, páncreas, suprarrenales, riñones y demás órganos retroperitoneales y permeables. Por supuesto que no son todas ventajas, tenemos desventajas de este procedimiento, y la más importante es la baja especificidad diagnóstica cuando la lesión tiene menos de 6 milímetros, con lo cual baja sensiblemente la especificidad diagnóstica. Cuando son mayores de 6 milímetros, la precisión es del 95 al 97% y cae importantemente cuando las lesiones son menores de ese rango de 6 milímetros. La otra desventaja, por supuesto, es que no podemos realizar polipectomías ni obtener muestras, con lo cual todos los hallazgos que tengamos a través de este procedimiento van a requerir de un estudio endoscópico convencional.
Para realizar este tipo de técnica necesitamos 4 fases de estudio que deben ser cumplidos lo mejor posible para obtener un éxito del examen. Una limpieza intestinal que es prácticamente idéntica a las preparaciones de limpieza intestinal de colonoscopía, una insuflación aérea que hacemos en la sala de tomografía a través de una destreza personal de cada uno de los que participa de nuestro servicio para conseguir una perfecta insuflación aérea y ajustarnos a técnicas y protocolos de trabajo que permiten realizar el procedimiento. Con respecto a lo más importante y mostrarles que lo que hacemos es la interpretación de las imágenes, que tenemos que realizar la interpretación no solamente de las imágenes tridimensionales, sino correlacionarlas con los hallazgos en las imágenes 2D. Les quiero presentar una imagen. La primera imagen que voy a mostrar es una imagen de modulación de superficie, y si hay acá algún gastroenterólogo puede estar muy contento y diciendo qué lindo sacar esta imagen, me pongo ya a disposición para hacer la poliquectomía de esta imagen. Sin embargo, la evaluación con las imágenes en 2D reflejan que la imagen en la serie, en el cúbito supino, la imagen se encuentra sobre la cara posterior sobre la cara de declive. Al cambiar la posición del paciente al otro decúbito, es decir, al decúbito crono, la imagen sigue estando en la cara declive, pero ha cambiado su posición a la cara anterior, con lo cual no existe ninguna imagen polipodia que puede cambiar de posición, y con lo cual esa imagen que no habíamos visto y nos había interesado tanto en la reconstrucción tridimensional se correspondía con un resto de material fecal y no había que hacerle nada más a este paciente. A veces podemos encontrar restos de material de contraste que se da junto con la preparación de limpieza intestinal y que son categóricos como para no continuar, digamos, desarrollando el análisis de esta imagen porque sabemos que corresponde a un resto de contenido intestinal. Y otra imagen que les muestro en 2D es una gran lesión, imagen que se deposita sobre la cara posterior y al ponerlo en decúbito de crono, vemos que ha cambiado su posición, ahora ha ido, pero nosotros todos los hallazgos los desarrollamos y los analizamos en una work extension, porque lo que estaba ocurriendo era que este paciente tenía una gran lesión polipoidea, con una cabeza muy grande y un pedículo muy grande que era que permitía que la imagen cambiara su posición. Su reconstrucción tridimensional es esta, con una gran lesión polipoidea de gran porción cefálica y su pedículo, con lo cual estos y los gastroenterólogos ya se ponen los guantes con la idea de renovarlos por vía endoscópica. Es decir, el análisis que hacemos nosotros es de todas las imágenes, ya sean de cúbito supino y crono, y si existe alguna serie complementaria. Utilizamos ventanas de pulmón para ver las paredes propias del intestino y también ventanas de partes blandas para ver los órganos abdominopelvianos. Y esta evaluación la hacemos de recto a ciego y de ciego a recto, y la gran ayuda es que este método puede ser evaluado por más de una persona, por lo cual creo que tiene una ventaja con respecto a la endoscopía óptica, que es dependiente del operador principalmente. Con respecto a la interpretación de las imágenes 3D, esto es un poco lo que vemos. Vemos navegaciones endoscópicas similares a las que hacen los endoscopistas o también por disección. ¿Y cómo son estas? Acá les muestro un poco lo que es la reconstrucción tridimensional que simula la endoscopía que hacen los gastroenterólogos en sus consultorios. Y esto es un poco lo que nosotros podemos ver en el análisis detallado del paciente. Y también, como dije, podríamos hacer estudios por disección, que significa la oportunidad de analizar el intestino en forma, digamos, de abrir el intestino, poder evaluarlo, de tal manera que vamos a poder ver los pliegues intestinales y ver si existe alguna lesión que podría habernos escapado en la primera alternativa de trabajo. Estamos viendo, por supuesto, pacientes en características normales para después puedan ustedes apreciar las características cuando son lesiones más difíciles. Es decir, la navegación puede hacerse por vía endoluminal, por disección. Estos son
hallazgos que son muy fáciles de interpretar y va a permitir diferenciar fácilmente pólipos de pliegues y a través de estructuras anatómicas normales poder evaluar el tamaño y las características de las lesiones. Por ejemplo, los pliegues normales, y acá ven un pólipo con su cabeza y su pedículo, o también los cortes axiales, la endoluminar y la posibilidad de encontrar estructuras que corresponden a ostium diverticulares. La lectura y la interpretación de las imágenes 2D y 3D deben ser complementarias para tener un éxito total del procedimiento. Vamos a explorar un poco las aplicaciones y la utilidad de este método a través de algunos ejemplos que traje. Y el primero que quería presentar es una paciente de 75 años con una anemia crónica y su endoscopía óptica había sido exitosa solamente hasta el ángulo esplénico y no pudieron progresar por la presencia de una zafija. La endoscopía virtual revela a través de exámenes 2D coronales que existía una lesión estenosante en forma de manzana mordida donde en el colon derecho. La reconstrucción por la disección demuestra la lesión como una lesión que infiltra la pared y vemos cómo ocupa un cuarto y casi mitad de la circunferencia del colon derecho a la altura de la válvula iliocecal. De esta forma podemos obtener distintas formas y ver cómo la lesión es bien procluyente y elevada y, por supuesto, la relación de este hallazgo, dónde está ubicada dentro de la anatomía del marco colónico y, por supuesto, la correlación con los hallazgos 2D de este paciente. Curiosamente, el cirujano que había derivado el estudio dijo: es la primera vez que tengo una colonoscopia virtual y como no tengo otra referencia y necesito dos métodos que certifiquen la lesión, me pidió a continuación un estudio radiológico de colon por enema que certificó la lesión que habíamos visto como una imagen de defecto de relleno en la región cecal, y a partir de aquí se realizó la cirugía con la hemicolectomía derecha. Vamos a otro ejemplo. Este paciente de 61 años, totalmente asintomático y como método de screening, se hace la colonoscopia virtual y encontramos una imagen polipoidea con su cabeza y su pedículo. La reconstrucción de la imagen nos permite ver su tallo y la porción cefálica, vemos perfectamente la disposición del pedículo y dónde está ubicado. A través del programa podemos saber que se encuentra a 27 centímetros del margen renal, con lo cual le vamos a dar una exquisita información al médico. Y la correlación del hallazgo con la colonoscopia virtual y cómo es la colonoscopia óptica de este paciente. ¿Cuál es la idea de mostrarles este ejemplo? Que podemos hacer de este método la posibilidad de realizar previo a endoscopías, y el médico que hace la endoscopía va a hacer una endoscopía dirigida exclusivamente a la remoción de este pólipo, sabiendo que el resto del contenido intestinal se endemia de lesiones. De hecho, uno de los que más defiende este método en Estados Unidos, el doctor Pickard, él en Estados Unidos, y a través de su servicio de endoscopía y endoscopía digestiva, lo que hacen es, todo paciente se hace primero una endoscopía virtual. Si llega a ser negativa, es decir, indemne, el paciente termina el capítulo ahí y solamente pasan a hacerse endoscopías ópticas aquellos que tengan un resultado patológico. Esta paciente de 75 años fue muy interesante, una paciente anticoagulada y tenía como antecedente una hemicolectomía derecha por un carcinoma. De hecho, la reconstrucción tridimensional del marco colónico nos va a dar que tenía una sinfín de imágenes diverticulares en el colon sigmoides. En blanco vamos a ver el intestino delgado y, por supuesto, faltaba la imagen del colon derecho solamente por el hecho de que tenía su antecedente quirúrgico. Esta paciente anticoagulada se trató de varias oportunidades de hacer estudio endoscópico, resultados frutos porque despertó un sangrado importante durante la preparación de limpieza intestinal. Y en otros casos porque tenía una severa enfermedad diverticular que no logró progresar en material. Como antecedente tenía una tomografía computada previa, donde podemos ver con contraste oral el tracto intestinal que ocupa el abdomen derecho, y el
colon izquierdo se hallaba ocupado por líquido y prácticamente no dio ninguna información, solamente la apreciación de la enfermedad diverticular en el colon sigmoides. La evaluación endoscópica reveló la cantidad de orificios diverticulares sin ningún tipo de complicación para nosotros pasar por este lugar, pero nos encontramos que justo a nivel de la neoboca existía una gran lesión policoidea vegetante que no había sido podido diagnosticar con otros métodos que se le habían realizado previamente al paciente. E incluso la reconstrucción 2D en ese momento mostraban exactamente la percusión de la lesión justo a nivel de la unión iliocólica. Esta paciente, después del centro, se dirigió directamente hacia un sanatorio donde estaba internada en la zona de Bellavista y fue operada a las 2 horas. Me llamó el cirujano y me dijo: tengo la paciente perfecta, sin ningún tipo de alteración de su coagulograma. Le dije algo, le conté de su hallazgo a nivel de anastomosis iliocólica y la paciente fue realizada con una colectomía ampliada en ese lugar y la remoción de la lesión tumoral. Otro ejemplo, una paciente de 73 años con un gran dolor abdominal difuso, distensiones abdominales y una endoscopía diverticular que solamente había sido diagnosticada por la endoscopía óptica, que no pudieron pasar del centro. La reconstrucción tridimensional del colon macrocolónico nos va a mostrar un colon totalmente permeable de la región septal, incluso podemos ver la reconstrucción del ilion en forma de curas blancas, la severidad de las imágenes diverticulares. Y las imágenes 2D van a mostrar la gran cantidad de imágenes diverticulares y la luz filiforme que existía a nivel del colon sigmoides, y por ende, los endoscopías meterse por este lugar no les daba una certeza de no producir ningún tipo de alteración. Con lo cual, la endoscopía óptica no solamente pudo evaluar el territorio diverticular, sino el resto del marco colónico, y pudimos descubrir una lesión policoidea pequeña en el colon derecho. Es esta. Curiosamente, esta paciente quedó tan encantada con nosotros que desde hace 3 años, para fin de año, le estamos haciendo todos los años este mismo procedimiento, porque ella dice que si mientras el pólipo no crezca de tamaño, no se va a tocar ni sus divertículos ni su pólipo del colon derecho. Paciente de 50 años, asintomática pero con antecedentes familiares de cáncer de colon. Optó por la endoscopía virtual a través de interesarse en este método por temas de internet, porque tenía temor a realizarse procedimientos bajo anestesia y había tenido una experiencia en su juventud muy mala con el estudio radiológico del colon uterino. El estudio demostró una lesión esquemosante, infiltrante del colon sigmoides, y la paciente era totalmente asintomática. Acá vemos el engrosamiento de las paredes y cómo se ve la reconstrucción de la lesión. Aquí viene a mostrarles este ejemplo. ¿Cuántas veces tenemos un paciente que nosotros le pedimos que se haga un estudio de screening de cáncer colorectal y el paciente vemos que sigue abollando, que no se quiere hacer este tipo de práctica de endoscopía convencional porque tiene miedo, porque tiene malas referencias? Creo que con esto les quiero mostrar que existe por lo menos una alternativa diagnóstica para que este paciente que pueda tener una lesión detectada a tiempo no sea tarde en su diagnóstico. Paciente de 80 años, con gran decaimiento progresivo, anemias y cambios del ritmo evacuatorio. Esta es la distensión colónica antes de empezar el estudio, la reconstrucción tridimensional, y ya podemos apreciar que existe una imagen de canalito con una imagen de manzana mordida en el colon sigmoide proximal. La reconstrucción 2D va a descubrir la lesión que existía. Y las imágenes que podemos apreciar perfectamente la estenosis y la reconstrucción de cómo es esa lesión. ¿Cuál es la ventaja de este estudio? Que al momento que se hizo el diagnóstico pudimos apreciar que también existía una metástasis en el lóbulo derecho hepático, y no solamente eso, también tenía una lesión metastásica intrapulmonar. Es decir, la ventaja del procedimiento fue que al diagnóstico de una lesión tumoral pudimos apreciar más o menos los órganos abdominopelvianos en su totalidad. Paciente de 61 años con proctorragia, con una lesión
totalmente bien demostrada en corte 2D, y cómo se ve aquí en la reconstrucción, cómo es la reconstrucción y las características de la lesión por reconstrucción de imágenes, y sin embargo existía una lesión sincrónica de 7 milímetros en el colon derecho que tal vez no hubiera sido apreciada en el primer, si se hubiera hecho una endoscopía de entrada. Y aquí tenemos la reconstrucción de este último hallazgo. Voy a mostrarles dos ejemplos más para ir terminando y mostrarles un poco de otros alcances que tiene este método. Esta es una paciente de 80 años con antecedentes de varias polipectomías y se conocía que tenía varices colónicas, pero estaba en muy mal estado general como para ser sometida a una endoscopía convencional, con lo cual se optó por realizar la colonoscopia óptica. Y vamos a ver cómo se ve en la reconstrucción estructuras sinusoides subepiteliales que son la representación de esas varices esofágicas y cómo se podían ver en la reconstrucción por estudio por navegación endoluminal. Un poco esto se lo voy a mostrar acá para que vean ustedes la diferencia del primer procedimiento, que era normal, a cómo se ve en este ejemplo las grandes varices, y de esta forma podemos dar la extensión del compromiso varicoso en este tipo de pacientes. Todos estos son estructuras vasculares típicas de varices colónicas del paciente. Y la otra técnica que es por disección, vean ustedes cómo se pueden dar las estructuras bien sinusoides que corresponden a las varices colónicas, que son muy fáciles de detectar. Igualmente el método de examen ayuda muchísimo a realizar este tipo de prácticas. El último ejemplo, y para darles a ustedes también una gran ayuda, es con respecto a los pacientes con marcada extensión colónica de aquellos dolicocolon, donde yo creo que ningún endoscopista, de los cuales les tengo sumamente gran respeto por toda su técnica y trabajo que hacen, meterse en un dolicocolon como este no garantiza que puedan llegar hasta la región secal, y sin embargo este tipo de técnica nos garantiza a nosotros poder tener una perfecta reconstrucción tridimensional del colon y poder saber si existen o no lesiones. En este caso, por suerte, no había ningún tipo de lesión y, por supuesto, que estamos esperando los próximos 5 años para que vuelva este paciente y reevaluarlo a ver si existe alguna otra alteración o no. Muchísimas gracias.